En el curso de Mecánica Vectorial 2 vamos a ver aceleración de Coriolis. Utilizando Coriolis se pueden resolver problemas que también pueden ser resueltos en otras metodologías, tales como coordenadas rectangulares, coordenadas tangenciales y normales, coordenadas polares, movimiento relativo del punto material o movimiento relativo del cuerpo rígido. Sin embargo, hay algunos problemas que no pueden ser resueltos por estas metodologías anteriormente mencionadas, pero sí se pueden resolver utilizando la metodología de Coriolis. Mayormente se aplica Coriolis cuando el objeto a analizar se desplaza a lo largo de un sistema y este sistema a la vez está en rotación. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos un pistón que se encuentra desplazándose a lo largo de esta ranura de esta barra y a la vez podemos ver que toda esta barra se encuentra en rotación debido a esta otra barra CD. Analicemos a más detalle lo explicado. El objeto a analizar, como podemos ver, sería la pieza A o este pistón A. El objeto a analizar A o el pistón A se desplaza a lo largo de la barra ranurada, es decir, este sería nuestro sistema, esta barra ranurada a través de la cual se está desplazando este pistón A. Y en el mismo instante en que el objeto A se está desplazando en la barra ranurada, la barra mencionada también se encuentra en rotación debido a esta otra barra CD. Analicemos a más detalle esta barra. Si ustedes se dan cuenta, se está colocando el punto A sobre el pistón. Es decir, a medida que pasa el tiempo, este pistón va a estar en movimiento, por lo tanto el punto A también va a estar en movimiento. Ahora, el punto A' se encuentra sobre la barra, en un punto fijo, es decir, por más de que el pistón se mueva, este punto de A' siempre se va a encontrar en esta posición, ya sea en rotación o ya sea que el pistón se esté moviendo, pero siempre se va a encontrar en este punto que pertenece a la barra. Ahora, estamos analizando a la barra como un sistema sobre el cual se está moviendo el pistón y por lo tanto vamos a trazar el eje X y el eje Y sobre esta barra, que sería este sistema. Si ustedes se dan cuenta, el eje Z saldría de la pizarra. Vamos a trasladar los puntos importantes a este lado de la pizarra, a la parte derecha. Acá tendríamos el punto B, tendríamos el punto A que se encuentra sobre el pistón y tendríamos el punto A', que en este caso estaría prácticamente al costadito del punto A y a diferencia de que este punto A' se encuentra sobre la barra. Acá tendríamos el eje X, el eje Y y el eje Z de este pequeño sistema y acá trazaríamos otro eje X, otro eje Y y otro eje Z. En este caso, este eje X, este eje Y y este eje Z de color azul sería el sistema absoluto, ya que este otro sistema que estaría de color rojo vendría a ser un subsistema. Acá podemos ver que podemos identificar con un vector posición al punto B mediante R sub B. También identificamos al punto A mediante el vector posición R sub A y en este caso tendríamos el vector posición relativo de R sub A con respecto de B. Podemos determinar esta ecuación debido a suma de vectores. Tenemos los vectores que van en sentido antihorario, que sería R sub A en este triángulo de vectores, y este vector R sub A que va en sentido antihorario sería igual a la suma de los vectores que van en sentido horario, que en este caso sería R sub B más R sub A con respecto de B. Estos vectores posición los podemos transformar fácilmente a velocidades y convenientemente a la velocidad de A con respecto de B la dividimos en estas dos velocidades, como la velocidad de A con respecto a A' y a la velocidad de A' con respecto a B. Para entender un poco mejor estas dos velocidades vamos a graficar el punto B, el punto A y el punto A' en esta parte derecha de la pizarra. Y para eso, si ustedes se dan cuenta, al punto A y al punto A', que en realidad se encuentra uno al costado del otro, lo estamos graficando con una mayor distancia solamente a modo explicativo. Y para esto la velocidad de A con respecto a B sería este vector, velocidad de A con respecto de B. Este sería el vector de la velocidad de A' con respecto a B y este sería el vector de A con respecto a A'. Analicemos esta velocidad, la velocidad de A con respecto a A'. Si ustedes se dan cuenta, el punto A' se encuentra sobre esta barra, en un punto fijo, mientras que el punto A se encuentra sobre el cilindro. En otras palabras, acá tenemos el movimiento que se originaría en este sistema X, Y, Z. Por lo tanto, no estamos tomando para este análisis el movimiento rotacional. Básicamente estamos tomando el análisis del movimiento lineal de este pistón dentro de este sistema. Y de acuerdo a esto, podríamos aplicar cualquiera de estas tres fórmulas, ya que básicamente
sería un movimiento de MRV, es decir, de movimiento relativo uniformemente variado. Y para este caso, la velocidad de A' con respecto de B, si ustedes se dan cuenta, este A' se encuentra sobre esta barra fija y en el punto B se encuentra en rotación. Por lo tanto, en este caso, esta velocidad en el momento de rotación, la velocidad que se generaría sería una velocidad tangencial. Y esa velocidad tangencial se podría calcular mediante la velocidad angular de esta barra multiplicado por el vector posición de A' con respecto a B. Y para este caso, esta velocidad se podría determinar mediante esta ecuación. En otras palabras, acá va a haber dos movimientos, el movimiento lineal a lo largo de esta barra y un movimiento rotacional. Y justamente esos dos movimientos van a generar dos tipos de velocidades y esas dos velocidades se van a estudiar independientemente. Esta velocidad que sería a lo largo de esta barra una velocidad lineal y esta otra velocidad que sería debido a la rotación en sí de todo este subsistema. Estamos calculando los pasos previos antes de calcular las diferentes aceleraciones, entre ellas la aceleración de Coriolis. Acá vamos a analizar el eje X, el eje Y y el eje Z de la barra sólida que acabamos de ver, y después de cierta rotación podemos ver que estos ejes se han movido de esta forma. El eje X se ha movido al nuevo eje X', al nuevo el eje Y al nuevo Y', y en este caso el eje Z sí continúa en la misma dirección, debido a que solamente se están moviendo en el plano XY. Acá tenemos el vector unitario Y en la misma dirección del eje X, tenemos el vector unitario Y' en la dirección del eje X', y tenemos el diferencial de Y, este vector diferencial de Y. Acá podemos ver un pequeño ángulo, un diferencial de θ después de un movimiento de la barra. Ahora, el módulo de este vector diferencial de Y, ¿a qué sería igual? Este módulo sería igual al módulo del vector unitario Y multiplicado por el diferencial de θ. Vamos a ver de dónde sale. Si es que nosotros analizamos este círculo, acá tenemos este radio R, este ángulo θ y esta longitud de arco. Nosotros sabemos que la longitud total de esta circunferencia es igual a 2πr, que básicamente sería el ángulo en radianes de los 360 grados es igual a 2π en radianes multiplicado por su radio. De esta misma forma, esta longitud de arco sería igual a este radio multiplicado por este ángulo medido en radianes. Y de la misma forma, si es que este radio se separa de este otro radio con un pequeño diferencial de θ, tan pequeño, entonces podemos decir que esta longitud de arco va a ser tan pequeña que la podemos considerar recta, y es justamente lo que tenemos acá. En este caso, este radio representaría al módulo de este vector unitario y por lo tanto esto lo podemos considerar un radio y esto a una longitud de arco, y como están tan cerca y como es un pequeño diferencial de θ el que separa a este radio de este otro radio, entonces podemos decir que esta longitud de arco, es decir, este módulo de diferencial de Y, sería igual al diferencial del ángulo, es decir, diferencial de θ multiplicado por su radio, es decir, por el módulo del vector unitario Y. El módulo del vector unitario Y sabemos que es igual a la unidad y por lo tanto el módulo del diferencial de Y sería igual al diferencial de θ, ya que sería 1 por diferencial de θ. Ahora, el vector diferencial de Y, ¿a qué sería igual? Este vector diferencial de Y sería igual al módulo diferencial de Y multiplicado por el vector unitario J. ¿Esto a qué se debe? Esto es debido a que este pequeño diferencial de θ es tan pequeño que prácticamente este I' o este vector unitario está tan cerca de este otro vector unitario que prácticamente la dirección de este diferencial de Y es paralelo al eje Y. Y si es que son paralelos, eso quiere decir de que si es que nosotros multiplicamos a este módulo de este diferencial de Y y lo multiplicamos por el vector unitario en el eje Y, que sería J, entonces lo podemos convertir automáticamente a vector. Y es justamente lo que tenemos acá. Hemos visto que el módulo del diferencial de Y es igual al diferencial de θ. Por lo tanto, simplemente en vez de colocar el módulo del diferencial de Y, lo reemplazamos por este diferencial de θ, que sería su equivalente. Y como podemos ver, este vector diferencial de Y tiene la misma dirección y sentido que el vector unitario J, debido a lo mencionado, debido a que este diferencial de θ es tan pequeño que prácticamente podemos decir de que cuando se dirige este diferencial de Y desde este punto hasta este punto, este vector sería paralelo al eje Y. Ahora, dividiendo esta parte de la izquierda y esta parte de la derecha de la ecuación entre diferencial de tiempo. Acá hemos copiado esta misma ecuación y los dividimos tanto a la izquierda como a la derecha entre diferencial de tiempo y podemos ver que acá tendríamos la derivada del vector unitario Y.
y. Diferencial de y entre diferencial de tiempo prácticamente sería la derivada de este vector. Acuérdense que cuando tenemos el x y le sacamos el diferencial de x entre el diferencial de tiempo, esto sería la derivada de x. En este caso tenemos el diferencial de y entre el diferencial de tiempo y por lo tanto podemos decir que es la derivada del vector unitario y. Ahora, este diferencial de θ dividido entre el diferencial de tiempo sería el módulo del vector velocidad angular. Eso ya lo habíamos visto. Por lo tanto, reemplazando este módulo dentro de este diferencial de θ entre diferencial de tiempo, tendríamos esto. Es decir, podemos resumir todo esto de esta forma, que la derivada del vector unitario y sería igual al módulo del vector velocidad angular multiplicado por el vector unitario j. Acá tenemos nuevamente el eje x, el eje y y el eje z y podemos ver de que en la dirección del eje z se encuentra el módulo del vector velocidad angular. Acá tenemos la dirección del vector unitario y, en este sentido tenemos la dirección del vector unitario j y en este sentido tendríamos la dirección del vector unitario k. Por lo tanto, el producto vectorial de la velocidad angular multiplicado por el vector unitario y podemos decir de que sería igual, en este caso sabemos que va en la dirección z, por lo tanto sería lo mismo que decir el módulo del vector velocidad angular multiplicado por su vector unitario k, multiplicado esto por, sabemos que este es un vector unitario, por lo tanto acá podemos ponerle un 1, aquí a este y podemos colocarle un 1 por delante y multiplicado por su vector unitario y. Si es que aquí aplicamos la regla de la mano derecha, entonces podemos ver que ambos son perpendiculares y podemos multiplicar directamente sus módulos y sería el módulo del vector velocidad angular por 1 nos da igual al módulo de la velocidad angular y por regla de la mano derecha esto estaría multiplicado por el vector unitario j. Esto también lo podemos resolver por matrices y vamos a llegar al mismo resultado. Ahora, la derivada del vector unitario y, como podemos ver, es igual al módulo de la velocidad angular multiplicado por su vector unitario j, que es justamente lo que tenemos acá. Por lo tanto, podemos igualar a esta equivalencia, ¿sí? Módulo de la velocidad angular multiplicado por su vector unitario j, módulo de la velocidad angular multiplicado por su vector unitario j, ambos son igual a la derivada del vector unitario y por lo tanto esto lo podemos igualar a wxy, como podemos ver acá. En otras palabras, haciendo la analogía de esto, podríamos concluir que además de la derivada del vector unitario y, que acabamos de demostrar que es igual al producto vectorial del vector velocidad angular multiplicado por su vector unitario y, de la misma forma podemos deducir a que serían igual la derivada del vector unitario j y la derivada del vector unitario k, que serían igual a estas equivalencias. Si bien es cierto que en este caso específico de este problema solamente hay movimiento del eje X y del eje Y con variaciones, más no del eje Z, en este caso estamos considerando para todo tipo de movimiento en el cual también tendríamos rotación en el eje Z. Por eso es que también tenemos la derivada del vector unitario K para esos otros tipos de situaciones. Limpiamos la pizarra y nos quedamos con esta información que nos va a servir para seguir desarrollando este tema. Acá volvemos a copiar este ejercicio original del cual nos estamos basando para hacer todas las demostraciones y acá también en la parte de derecha copiamos todas las demostraciones que habíamos hecho inicialmente, lo cual también nos va a servir para continuar con esta demostración. Esta información la trasladamos acá en esta parte para continuar. RDA con respecto de B la podemos definir mediante XY más YJ más ZK. Básicamente en el espacio XYZ estamos referenciando al punto A con respecto al punto B. Como acá podemos ver, acá tenemos este subsistema XYZ y como el punto B básicamente sería el origen de este subsistema, al punto A lo podríamos georreferenciar mediante lo mencionado. La derivada de RDA con respecto de B con respecto del tiempo sería igual a lo siguiente. Primero derivaríamos X con respecto del tiempo y por lo tanto tendríamos X punto multiplicado por el vector unitario Y, más ahora derivamos el vector unitario Y con respecto del tiempo y por lo tanto tendríamos X y punto, que sería la derivada del vector unitario Y, y de la misma forma para el Y y para el Z. En este caso estamos viendo de que el punto A o el pistón A se mueve a lo largo de este eje X y también a la vez está rotando. Por eso es que en este caso la derivada de los vectores unitarios sí va a tener un valor, el valor que acabamos
de calcular previos pasos atrás. Si en caso no hubiera rotación, esta derivada de y, la derivada de j y la derivada de k serían igual a 0, pero en este caso no es así. Entonces esto podríamos agruparlos de la siguiente forma. Vamos a juntar tanto la derivada de x, la derivada de y y la derivada de z en un solo bloque, y también vamos a juntar lo restante en un solo bloque. Ahora la primera parte la volvemos a copiar tal cual, y esta segunda parte si utilizamos las derivadas de estos tres vectores unitarios y lo único que hacemos es reemplazarla. Si ustedes se dan cuenta, la derivada del vector unitario y sería igual al producto vectorial de la velocidad angular multiplicado por el vector unitario y de la misma forma reemplazamos para la derivada del vector unitario j y para la derivada del vector unitario k. Volvemos a copiar esta parte tal cual, y en este caso el wx lo sacamos e introducimos el x en vez del wx de esta forma. Matemáticamente podemos hacer esto. Lo mismo hacemos para este caso y para este caso. Si se dan cuenta, el wx se repite tanto para esta parte de la ecuación como para esta parte y como para esta parte de la ecuación. Por lo tanto, podemos factorizarlo y es exactamente lo que hacemos. Sacamos el wx y abrimos paréntesis y esto estaría multiplicado por xy más yj más zk. Ahora vamos a ver qué significa cada parte de esta ecuación. Si ustedes se dan cuenta que tenemos i, j y k, es decir, a este pistón lo estamos ubicando tridimensionalmente, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. En este caso el I, el J y el K están constantes, pero sí vemos variación en el X punto, el Y punto y el Z punto. Por lo tanto, esto significa el X punto sería la velocidad en el eje X, el Y punto la velocidad en el eje Y el Z punto la velocidad en el eje Z, ya que esto sería variación de X con respecto del tiempo, variación de Y con respecto del tiempo y variación de Z con respecto del tiempo. En otras palabras, nos encontramos en esta parte de la ecuación, en la cual no hay rotación, pero sí hay movimiento del pistón a lo largo de la ranura. Por lo tanto, esta parte significaría la velocidad de A con respecto a A', ya que en esta parte de la ecuación, como lo mencionamos anteriormente, no se considera la rotación, solamente se considera el movimiento lineal del pistón, es decir, se considera un MRV. Un movimiento rectilíneo uniformemente variado, y es justamente lo que colocamos acá. En esta parte de la ecuación, si ustedes se dan cuenta, tenemos el wx multiplicado por toda esta parte de la ecuación, y es justo lo que tenemos acá, el wx multiplicado por r de a' con respecto de b. Por lo tanto, es la parte de esta ecuación que representa a la velocidad de a' con respecto de b, y es justamente lo que colocamos acá. Y esta parte, ¿qué significaría? Significaría, si ustedes se dan cuenta, es la suma de esta velocidad más esta velocidad. En este caso también tenemos la suma de esta velocidad más la suma de esta velocidad. Por lo tanto, esto representaría a la velocidad de a con respecto de b. Para no perder esta información, en esta parte derecha de la pizarra vamos a colocar las equivalencias calculadas de la velocidad de a con respecto a a' y de la velocidad de a' con respecto de b. Velocidad de a con respecto a a' representaría la velocidad relativa, y esto lo podríamos expresar como la derivada de r de a con respecto a a', y lo podríamos representar de esta forma. La velocidad de a' con respecto a b sería la velocidad tangencial, y lo podríamos representar de esta forma: wxr de a con respecto de b. O de esta otra forma, wxr de a' con respecto de b, ya que la velocidad tangencial tanto para A o como para A' sería la misma, ya que básicamente el punto A y el punto A' estarían uno al costado del otro. Por lo tanto, esta ecuación mencionada anteriormente la podemos representar de esta forma, como la velocidad de A es igual a la velocidad de B más estas dos velocidades ya calculadas en este momento, es decir, más la velocidad relativa más wxr de a con respecto de b. Ahora, acá tenemos esta ecuación, y esta ecuación también la podríamos representar mediante esta nomenclatura. Las velocidades las podríamos representar como sus vectores posición con un puntito arriba, que significan básicamente la derivada con respecto del tiempo, que básicamente sería la velocidad, y esto lo podríamos representar también de esta forma:
hemos visto que la velocidad de A con respecto de B es igual a la velocidad de A con respecto a A' más la velocidad de A' con respecto de B. Finalmente, estas velocidades las podríamos transformar simplemente a aceleraciones, de tal forma que estas aceleraciones las podríamos representar con esta nomenclatura, es decir, R punto de A igual a R punto de B más R punto de A con respecto de B. En esta parte superior vamos a colocar esta demostración para no perderla. Ahora borramos la pizarra. Así como hemos podido determinar a qué es igual la velocidad de A con respecto de B en esta fórmula, lo mismo vamos a averiguar a qué sería igual la aceleración de A con respecto de B. En este caso sabemos que la aceleración de A con respecto de B básicamente es la derivada de la velocidad de A con respecto de B. Sabiendo eso, podríamos determinar que la aceleración de A con respecto de B sería igual a la derivada de cada una de estas dos componentes que representan a la velocidad de A con respecto de B. Es decir, sería igual a la derivada de la velocidad de A con respecto a A' con respecto del tiempo más la derivada de la velocidad de A' con respecto de B con respecto del tiempo. A la derivada de estas dos velocidades las podemos representar de esta forma, con un puntito en la parte de arriba. Ahora vamos a demostrar a qué sería igual la derivada de la velocidad de A con respecto a A'. En este caso hemos visto que la velocidad de A con respecto a A' es igual a toda esta expresión. Acá lo tenemos en esta parte de la derecha de la pizarra y vamos a derivar esta velocidad. ¿A qué sería igual? Si derivamos esto, partamos de esta primera parte, la derivada de x punto multiplicado por el vector unitario y. Primero derivaríamos el x punto y tendríamos x punto y luego derivaríamos el vector unitario y. Por lo tanto, la primera parte quedaría intacta como x punto y derivaríamos el vector unitario y quedaría como y punto. De la misma forma, derivaríamos esta segunda parte y tendríamos esta expresión y esta tercera parte obteniendo esta otra expresión. Ahora lo que hacemos es agrupar el x punto, el y punto y el z punto en un solo bloque de esta forma y todo el resto lo ubicaríamos de esta otra forma. Lo único que estamos haciendo es reordenar lo que ya habíamos calculado. Ahora copiamos esta parte tal cual y en este caso, en esta segunda parte lo que hacemos es reemplazar tanto la derivada del vector unitario y que representa a la multiplicación vectorial de la velocidad angular por el vector unitario y la reemplazamos en esta parte y lo mismo hacemos para la derivada del vector unitario j y para la derivada del vector unitario k. Volvemos a copiar esta parte tal cual y si ustedes se dan cuenta acá tenemos el wx que se encuentra dentro de este paréntesis y lo que vamos a hacer es vamos a sacar ese wx y a este x punto lo vamos a poner en la posición donde se encontraba el wx. Eso lo podemos hacer matemáticamente sin ningún problema. Lo mismo hacemos para este caso y para este caso. Ahora, si se dan cuenta, este wx se repite tanto para esta parte como para esta parte como para esta parte de la ecuación. Por lo tanto, lo que se hace es se factoriza. Colocamos el wx, abrimos paréntesis y colocaríamos dentro a la suma x.y más y.j más z.k. Ahora, aquí colocaríamos todo esto que acabamos de calcular. El b punto de a con respecto a a' sería igual a toda esta expresión. Lo copiamos acá para no perderlo y ahora borramos la pizarra. Ahora vamos a demostrar esta parte de la ecuación, el b punto de a' con respecto de b. Acá habíamos calculado a qué era la velocidad de a' con respecto de b en esta parte derecha de la pizarra y la volvemos a escribir acá para continuar con la demostración. A este wx hacemos que multiplique a cada una de esta parte de la suma. Y por lo tanto tendríamos wx que multiplica a x multiplicado por el vector unitario y de la misma forma multiplicaría al y multiplicado por el vector unitario j y al z multiplicado por el vector unitario k y quedaría de esta forma. Ahora procedemos a intercambiar. Si se dan cuenta, el wx ha ingresado y el x ha salido. De la misma forma acá, el wx ha ingresado, el y ha salido y acá también el wx ha ingresado y el z ha salido. Ahora vamos a ver a qué sería igual la derivada de la velocidad de a' con respecto de b. Para eso vamos a derivar
esta primera parte, luego esta segunda parte y luego esta tercera parte. Al derivar esta primera parte podemos ver que primero vamos a derivar al x, luego al w y luego al y. Al derivar al x tendríamos x punto y el resto permanece igual. Veamos. Acá podemos ver x punto y el resto permanece igual. Luego derivamos el w, por lo tanto el x y el y permanecen igual y el w quedaría con un punto en la parte de arriba. Y al final derivaríamos el vector unitario y, es decir, x y w permanecen intactos y el vector unitario y lo derivaríamos y esa derivada la representamos con un punto en la parte superior. De la misma forma derivaríamos esta segunda parte y tendríamos este resultado. Y de la misma forma esta tercera parte y obtendríamos esto. Por lo tanto, la derivada de la velocidad de A' con respecto a dv estaría representada por toda esta expresión. Continuando tendríamos lo siguiente. Este wx que se encuentra dentro de este paréntesis lo vamos a sacar y lo vamos a reemplazar por este x punto que va a ingresar, así como podemos ver acá. Y de la misma forma hacemos acá. Este w.x sale y este x que se encuentra afuera ingresaría y nos quedaría de esta forma. Y como pueden ver, acá tenemos un y punto y podemos ver que el y punto es igual a wxy. Por lo tanto, en vez de este y punto lo reemplazamos por wxy y nos quedaría de esta forma. Lo mismo hacemos para esta segunda parte y tendríamos toda esta fila, y también hacemos lo mismo para esta tercera parte. De la misma forma como explicamos para esta primera parte, se realizan tanto para esta segunda fila como para esta tercera fila. Vamos a seguir ordenando. Si ustedes se dan cuenta, dentro de toda esta suma, acá tenemos wx, wx y wx. Por lo tanto, a todo este grupo de sumatorias que las estamos remarcando en este pequeño recuadro, las vamos a unir y vamos a factorizar el wx. Y dentro del paréntesis colocaríamos la suma del x.y, el y.j y el z.k. Todo el resto permanecería igual. Si se dan cuenta, el resto de esta primera fila la estamos copiando tal cual, el resto de esta segunda fila la estamos copiando tal cual y el resto de esta tercera fila la estamos colocando tal cual. Por lo tanto, la derivada de la velocidad de A' con respecto de B sería igual a toda esta expresión. Y para no perder esta expresión la vamos a reescribir en esta parte derecha de la pizarra. Si es que se dan cuenta, la sumatoria de la derivada de la velocidad de A con respecto a A' más la derivada de la velocidad de A' con respecto de B sería igual a R punto de A con respecto de B. Borramos la pizarra y en esta parte izquierda colocamos esta sumatoria. R punto de A con respecto de B sería igual a la derivada de la velocidad de A con respecto a A' más la derivada de A' con respecto de B. Ya hemos calculado los valores que representan cada una de estas dos derivadas y es justamente lo que vamos a colocar acá. Esta primera fila representaría, como pueden ver en esta parte derecha de la pizarra, a la derivada de la velocidad de A con respecto a A'. Y a toda esta expresión le vamos a sumar el valor de la derivada de A' con respecto de B, que sería toda esta expresión, como pueden ver acá. Continuemos. La suma de estos tres primeros términos los volvemos a copiar en esta parte de la pizarra. Estos dos términos que los estamos señalando mediante este pequeño recuadro los vamos a unir y si se dan cuenta son idénticos. Por lo tanto, la sumatoria sería dos veces la velocidad angular multiplicado por todo lo que está en este paréntesis. Ahora vamos a sumar toda esta expresión y si se dan cuenta, este w.x lo vamos a factorizar y lo vamos a colocar de esta forma. Factorizamos el w.x y dentro de esta suma colocaríamos el xy más el yj más el zk. Y en esta última parte vamos a factorizar el wx de tal forma que tendríamos wx paréntesis xy más yj más zk.
Por lo tanto, R punto de A con respecto de B estaría representado por la sumatoria de estas tres expresiones, donde esta primera expresión representaría a lo que es la aceleración relativa, esta segunda expresión representaría a la aceleración de Coriolis, esta tercera expresión a la aceleración tangencial y esta cuarta expresión a la aceleración normal. La aceleración relativa sería el R punto de A con respecto a A', a lo cual también lo podríamos expresar de esta forma. La aceleración de Coriolis la podemos expresar de esta forma: dos veces la velocidad angular x R punto de A con respecto a A' y también de esta otra forma: dos veces la velocidad angular multiplicado por la velocidad relativa, la aceleración tangencial mediante el alfa, que representaría a la aceleración angular multiplicado por R de A con respecto de B, y también de esta forma, como la aceleración angular de R de A' con respecto de B, y la aceleración normal la podríamos representar mediante esta forma: Wx R de A con respecto de B o Wx R de A' con respecto de B. Borramos esta parte de la pizarra y vemos de que la ecuación de las aceleraciones podría ser representada mediante esta forma, también mediante esta forma, y ya hemos calculado a qué sería igual la aceleración de A con respecto de B. Por lo tanto, finalmente la ecuación de las aceleraciones estaría representada mediante aceleración de B más aceleración relativa más la aceleración de Coriolis más la aceleración tangencial y más la aceleración normal. Finalmente, esta sería la representación de las aceleraciones. Cuando resolvamos problemas relacionados a Coriolis, vamos a tener que utilizar esta ecuación ya demostrada de aceleraciones y esta otra ecuación ya demostrada de velocidades.